Gracias para todos. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Hoy es un día muy especial. Este es el día que Dios ha creado. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en el Señor. Amén. Bueno, ustedes recuerdan que teníamos algo pendiente de hace 8 días. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? ¿Tienen buena memoria o mala memoria? Muy bien, hace varios domingos ya hemos estado hablando acerca de la madurez espiritual y hablamos de la cruz del discípulo. ¿Recuerdan? Que eran 4 ejes principales, 2 verticales, vean acá, gracias Tommy, 2 verticales, 2 horizontales. Estuvimos hablando sobre la oración, cuál es la importancia de la oración, por qué debemos orar, cómo debemos orar, también sobre la palabra de Dios, cómo leerla, cómo memorizarla, porque es importante para nosotros. Y hace 8 días empezamos a hablar acerca de la mayordomía, por qué debo dar, por qué es importante dar para el Señor, y estábamos hablando acerca del diezmo, que es la 10ª parte que debemos dar o consagrar al Señor de lo que nosotros tenemos. Y hablábamos de 8 beneficios que nos da la palabra de Dios acerca de el dar o el diezmar. ¿Quién me puede recordar 1 o 2 de esos beneficios? De a uno, saquen los apuntes, pueden mirar del pastel. Muy bien. Muy bien, el dar me acerca a Dios y es un antídoto para el materialismo. Muy bien. Y vimos un versículo en el Antiguo Testamento, en Levítico 27, que decía que Dios manda que demos el diezmo. Es un mandato de Dios. Y más adelante en Mateo 23, Jesús vuelve y lo replica y dice, es necesario de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, que Jesús mismo también ordenó que debíamos dar el diezmo. También el diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. Deuteronomio 14:23 dice, el propósito de los diezmos es poner a Dios en primer lugar de nuestra vida. Y en cuarto lugar vimos que el diezmar nos recuerda que todo fue dado o todo es dado por Dios. Es decir, todo lo que usted y yo tenemos es dado por Dios, y eso demuestra que al yo diezmar, al yo dar, estoy diciendo que Dios tiene el primer lugar en mi vida. Amén. Así que vamos a orar, ahí quedamos la vez pasada. Vamos a orar en esta mañana poniendo este tiempo delante de Dios, pidiéndole al Señor que sea hablando a nuestro corazón. Cierra sus ojitos, oremos juntos. Padre, gracias te damos, oh Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad y tu fidelidad. Gracias porque estás siempre con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Eres tú, Señor, el que habla a través de tu palabra. Y dígale, Señor, yo quiero crecer en esa madurez espiritual. Yo quiero ser un discípulo tuyo, un discípulo, Señor, que no solamente sepa lo que hay que hacer, sino que también lo haga. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga, que tu palabra hoy sea esa luz y esa lámpara a mi camino, que me enseñe, que me dirija, que me guíe, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces quedamos en el punto número 5. El diezmar expresa mi gratitud a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Debemos estar siempre agradecidos porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha guardado. Vamos a leer el Salmo 116 y recuerden que estamos viendo los 8 beneficios de diezmar, de dar. Salmos capítulo 116, de hecho ya lo hemos leído en nuestros tiempos de oración en la mañana. El versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y en otra versión dice, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios? ¿Cómo podríamos pagarle a Dios todas las cosas buenas que nos ha dado? No tendríamos cómo pagar, ¿cierto? La vida, la salud, la oportunidad que tenemos. Así que el salmista se preguntaba, ¿con qué podré pagar yo a Dios? Es decir, que el diezmo no es un pago que yo le hago a Dios. Ay, Dios, mire su cuota mensual. Eso no es un pago que yo hago, es una demostración de agradecimiento al Señor por todo lo que Él me ha dado. No podríamos terminar nunca de pagarlo, pero nosotros expresamos nuestra gratitud. En Deuteronomio capítulo 16,
el Señor daba unos lineamientos o unas características a las personas acerca de cómo diezmar. En Deuteronomio 17, capítulo 16, versículo 17, dice la palabra de Dios. Espere que se me embolató. Números, Deuteronomio. Es que no puedo hablar y buscar al mismo tiempo. Deuteronomio, ahora sí, 16, 17. Dice la palabra de Dios: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es decir, cada persona debe dar conforme a lo que Dios le ha dado, no conforme a lo que no tiene, no conforme a lo que alguien más le diga, sino conforme a lo que Dios le haya dado. Así que nosotros debemos dar a Dios de esas bendiciones que Él mismo nos ha entregado. En sexto lugar, Dios dice que el rehusarse a diezmar es robarle. Vamos a mirar en Malaquías, capítulo 3, es un versículo que hemos escuchado en muchas ocasiones. Y algunas personas dicen, eso es muy duro, eso es muy feo, nos están diciendo ladrones. Pero es la palabra de Dios y es una exhortación que el Señor le daba a su pueblo, porque era un mandato que le había dejado. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8 al 10 dice, se hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros todos me habéis robado. Entonces responde el pueblo: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, dice el Señor de los ejércitos. Y más adelante dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta ¿qué? Sobre y abunde. Amén. Así que el Señor está diciendo que cuando yo me rehúso a darle lo que es de Él, ¿qué le estoy haciendo al Señor? Dice, ¿le robará al hombre? Y entonces ellos se preguntaban muy preocupados, ¿cómo así? ¿Nosotros en qué le hemos robado? Y el Señor les dice, en sus diezmos y en sus ofrendas. Así que usted y yo debemos saber también que aunque es un acto que hacemos de corazón, de gratitud para el Señor, también es una responsabilidad. Recuerden que el diezmo es una responsabilidad, la ofrenda ya es voluntariamente. Séptimo lugar, el diezmar le da a Dios una oportunidad para probar que existe y que quiere bendecirnos. Ahí más abajito el Señor les dice, ustedes me han robado por esto y esto y esto en el versículo 8, pero en el versículo 10 les dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Y cuál les dice esa palabrita ahí? Probadme ahora en esto, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren bendiciones sobreabundantes? ¿Saben qué es sobreabundante? Como cuando usted tiene mucho y tiene más de lo que necesita. Así, sobreabundar es demasiado. Y dice la Biblia, yo les voy a dar bendición hasta que les sobre y abunde para sus vidas. Pero mire esa palabra, probadme ahora en esto. En ninguna otra parte de la palabra usted va a escuchar al Señor diciendo, pruébeme. De hecho, es en el único pasaje donde el Señor dice, pruébenme. Traigan sus diezmos y pruébenme. Si yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre sus vidas. Así que cuando yo diezmo, yo le estoy diciendo, Señor, yo te doy y yo creo que tú abrirás las ventanas de los cielos. Estoy diciendo, Señor, tú existes y tú me vas a bendecir. Ahora, no lo debo hacer solo porque Dios me va a bendecir. Ay, para que Dios me falta una platica, voy a dar esta para que el Señor me la duplique. No, lo debo hacer por agradecimiento al Señor, pero también convencido de que Dios existe y Él quiere bendecirnos. Amén. Y en octavo lugar, el octavo beneficio de diezmar tiene que ver con que al diezmar yo estoy probando que realmente amo a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, y es un versículo corto y muy contundente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como usted cuando le dice a su hijo, si usted me quiere, si usted me ama, si usted me respeta, hágame caso, ¿sí o no? Entonces, lo único que esperamos de aquel que nos ama es que haga o que actúe de la manera
que hace bien para nosotros. Y Jesús le estaba diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y qué había dicho más adelante en el capítulo 23? Que era necesario hacer justicia, hacer bondad, pero no dejar tampoco de diezmar. O sea que es un mandato del Señor. Y en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 8, la palabra de Dios resalta este acto de dar de una manera muy especial. 2 de Corintios 8:8. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Es decir, que estamos, cuando damos, lo hacemos demostrando nuestra sinceridad. En otra versión dice, pero ahora deseo que procuren sobresalir en esta gracia de dar con alegría. Esta es una manera de demostrar que su amor es verdadero y no solamente son palabrerías. Es como el que dice, yo lo quiero mucho, cuente conmigo, cuando necesite algo me llama, y lo llama y no, ay, no puedo. ¿Cierto? Entonces dice, debo demostrarlo, no solamente con qué, con palabras. Señor, si me das, yo te daré. Y cuando le da, ay, no, Señor, usted no necesita eso. ¿Sí o no? Entonces debo demostrarlo no solamente con palabras, sino con acciones. Muy bien, habíamos hablado entonces de la ofrenda, que es algo voluntario, el diezmo, que es lo que yo debo apartar para el Señor, y también hay otro concepto al administrar lo que Dios nos ha dado, que son las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿A qué le suena a usted la palabra primicia? Lo primero, como cuando salen en el noticiero, primicia informativa, ¿cierto? Es lo primero, la primera información, la primera cosa que pasa. Las primicias es la primera parte de lo que yo gano, no de lo que me sobra. ¿Recuerdan el ejemplo de los pollitos? 18 días. Tengo 10 pollitos. El diezmo de esos pollitos es un pollito, porque es la 10ª parte. La ofrenda de esos pollitos es lo que yo quiera dar. Y las primicias son, si yo tengo 10 pollitos engordando y la primera venta de los pollitos, me vendí 2 pollitos, fue la primera venta, alguien vino y dijo, Marlene, véndame 2 pollitos. Esa primera venta que usted tuvo es la primicia, ¿sí? Algunas personas lo dan, por ejemplo, los que tienen negocio, algunos lo sacan diariamente, de la venta diaria sacan. Los que son asalariados del primer salario del año o del primer día de pago, cada uno, o los que trabajan por contratos, del primer contrato que recibe. Es decir, cada uno según el ingreso que tenga, determina para Dios dar la primera parte. ¿Y dónde encontramos esto en la palabra? En Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, honren al Señor con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Si fuéramos agricultores, sería lo primero de la cosecha, es decir, la primera parte de nuestra cosecha. Es decir, que ya tenemos 3 conceptos diferentes, ¿listo? Ofrenda, diezmo y primicia. Todo eso es de lo que Dios me ha dado, por eso hablamos del concepto de mayordomía. Dios me dio, yo administro y hago lo que Dios me ha mandado hacer. Ahora, ¿dónde debo sembrar? Muchas personas dicen, pero yo, ¿qué hago con esto? Ya sé cuál es mi primicia, ya sé cuál es mi ofrenda, ya sé cuál es el diezmo, ¿y qué hago con ella? ¿Dónde la doy? ¿A dónde la llevo? ¿La reparto a la gente pobre? ¿Salgo por allá? ¿Qué hago con ese dinero? Vamos a mirar en Malaquías 3, si todavía está ahí o si no, devuélvase un momentico. Un truco para que usted encuentre Malaquías. Vaya hacia Mateo, que es más fácil de encontrar, y se devuelve 2 hojitas. Y listo, ahí llegó. Malaquías 3:10, dice la palabra de Dios. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿en dónde? En mi casa. ¿En la casa de quién? ¿Quién está hablando ahí? Dios dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento ¿en dónde? En mi casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Dios. Al alfolí, ¿saben qué es el alfolí? Era el lugar donde se depositaban las ofrendas. Es la bolsita con la que pasan los hermanos recibiéndole a usted la ofrenda. Es decir, que el Señor le dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es decir, en la casa de Dios.
¿Dónde doy yo el diezmo? En la casa de Dios, en el lugar donde yo esté siendo bendecido, donde yo esté siendo edificado espiritualmente. Yo doy entonces en mi congregación. Y les voy a poner un ejemplo que alguien me puso una vez, me pareció muy gracioso, pero creo que aplica. Me dice, ¿usted dónde come todos los días? Pues en mi casa, ¿cierto? Generalmente, la mayoría. ¿Y usted cuando merca, para dónde merca? ¿Para el vecino? ¿Para el de al frente? ¿Para otra persona? ¿Usted merca para dónde? Para su casa, porque ahí está siendo alimentado. Así es, cuando yo doy mi diezmo, lo doy donde estoy siendo alimentado espiritualmente, donde estoy siendo edificado espiritualmente. Algunas personas tienen muy buenas intenciones, dicen, yo tengo mi diezmo, yo se lo voy a comprarlo en el mercado, si se lo voy a repartir a la gente pobre. Esa es una buena intención, pero lo que el Señor le dijo sobre el diezmo es que debe traerlo ¿a dónde? A la casa del Señor. Para esas ayudas, para repartirlos a los necesitados, están las ayudas a los necesitados, están lo que se denominan las limosnas, la ayuda para los demás, ¿cierto? Ahora, recuerda entonces, muchas personas dicen, pero es que yo no sé cómo organizarme, qué debo hacer. Primero, mantenga un libro de cuentas. Si usted no sabe cuánto realmente percibe en el mes o en la semana, pues lleve un librito, unas cuentas. Algunas personas reciben dinero de forma regular, otros de vez en cuando, entonces lleve un librito, ponga su cuenta y eso le va a ayudar a sacar su diezmo de una manera organizada. También puede usar los sobres semanales. Algunas personas llevan su sobre semanal, lo ponen en su casa y todos los días van depositando de acuerdo a su ingreso, o en el mes cuando recibe su salario, lo primero que hacen es sacar su diezmo. Y también enseñe a los demás a dar, enseñe a sus hijos a dar. Yo recuerdo que siempre desde muy pequeños nosotros nos enseñaron a dar. Y a mí me daban en ese entonces como 500 pesos para la lonchera, pues eso fue hace 3 añitos nomás. Me daban como 500 pesos para la lonchera y de esos 500 siempre me enseñaron a dar el diezmo para el Señor. Y eran solamente 50 pesos que había que dar. Pero desde ese momento mi corazón estaba, todo lo que yo reciba lo voy a diezmar para el Señor. Y a mí a veces me da pena, yo no, vale más el sobre que esos 50, no importa, porque era lo que Dios me había dado a mí. Y yo sabía que esa era mi responsabilidad, ya después me daban 1000, entonces ese diezmo creció, ya eran 100, yo me sentía más contenta, ¿sí o no? Pero en eso poco, donde Dios nos formó, cuando ya Dios nos da mayores bendiciones, no nos va a causar tanto dolor, porque sabemos que eso es de Dios. Es de Dios lo que debemos dar. Así que úselo también, enséñele a sus hijos a ofrendar, a diezmar, a darle para el Señor desde ahora. Vamos ahora a hablar acerca de la actitud que yo debo tener al sembrar. Cuando hablamos sobre la oración, vimos unas actitudes para orar, que debía ser sinceramente, que debía ser con tranquilidad, que debía ser con honestidad. Y hoy vamos a ver también actitudes para sembrar. ¿Qué dice la Biblia de cómo debo yo dar al Señor? En 2 de Corintios capítulo 9, vamos a quedarnos ahí un ratico, así que usted si quiere lo puede buscar. 2 de Corintios 9. Y vamos a leer el versículo 7, primeramente la parte A. ¿Cómo se divide un versículo en parte A, parte B? Es cuando está dividido por puntos o por comas. Entonces la parte A es hasta donde aparece el primer punto o la primera coma. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 12. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias para Dios. Es decir, que este diezmo, que esta ofrenda debe suplir también las necesidades de los santos. Y en el versículo número 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Así que cuando yo doy al Señor, yo debo darlo en primer lugar voluntariamente. No debo darlo por obligación,
porque otra persona me dijo, porque si no doy me hacen mala cara, porque es que están hablando de eso. Debo darlo voluntariamente, porque nace de mi corazón. Pero también dice la Biblia que Dios ama al que da ¿con qué? Con alegría. Cuando usted dé con alegría. Y si no tiene alegría para darlo en su corazón, guárdelo, ore y pídale al Señor que le dé ese gozo para dar, porque no debemos dar con tristeza. Ay, allá van mi platica, la que me va a hacer tanta falta. No lo dé con tristeza, délo con alegría, porque usted está dándole gracias a Dios, porque Dios le proveyó y usted puede contribuir y usted puede dar generosamente para el Señor. Así que hágalo con alegría. También ahí en mismo en 2 de Corintios, pero en el capítulo 8 más atrasito, en el versículo 3 y 4, dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Mire lo que dice aquí, dieron con todas sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mire, nosotros hemos conocido casos, hemos vivido también personalmente siembras, diezmos, ofrendas que uno da con sus fuerzas y aún más allá. Uno diciendo: Señor, te doy lo que tengo y aún más allá de lo que yo tengo, haciendo un esfuerzo adicional, porque lo hacemos también generosamente. Amén. Entonces, délo primero voluntariamente, délo con alegría y délo generosamente, es decir, que haya esa libertad en su corazón para dar también. Y délo con expectación. ¿Qué quiere decir expectación? Es como estar a la expectativa, como apercibido, algo va a pasar. En 2 Corintios 9:6, cambia ahí la hojita, dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que si usted plantó una buena semilla, esté a la expectativa. Es como el que siembra algo. Yo no sé, nosotros en pandemia, mi esposo a mí me dio por hacer de todo ahí encerrada en la casa, ¿cierto? Entonces me compró una cosita y yo sembré puras semillitas, que de tomate, que de yo no sé qué, y bueno, y que la huerta casera, no, yo estaba feliz con mi huerta casera. Los que me conocen sabrán que en mis manos casi no duran las matas, pero yo estaba feliz allá, y yo sembré las semillitas a la expectativa. Yo estaba esperando y todos los días iba y miraba, va a crecer, retoñó, no retoñó, ¿cierto? Cuando empezó a salir por ahí una matica, no, yo estaba feliz. Bueno, la huerta se murió porque yo no tengo esas habilidades, pero yo estaba a la expectativa, pendiente, algo va a pasar, va a salir, va a retoñar, está creciendo. Imagínense donde hubiera dado esos tomates. No, hermanos, qué bendición. Pero entonces cuando la Biblia dice: el que siembra escasamente va a segar escasamente, y si usted siembra en abundancia va a cosechar en abundancia. Entonces esté a la expectativa, algo Dios hará. Algo Dios revelará su vida, traerá bendición. Ahora, la bendición no es solo material. No espere solamente la retribución de la bendición de Dios en términos económicos. Dios lo puede bendecir a usted de muchas otras maneras, trayendo libertad a su vida, restaurando su vida espiritual, restaurando su familia, trayendo la respuesta a una oración. Así que cuando usted délo con expectativa. Por eso en la parte de atrás de los sobres trae una zona donde usted puede poner sus peticiones. Nosotros oramos por esas peticiones cuando llegan acá. Delo con su corazón diciéndole: Señor, esta es mi petición y yo estoy a la expectativa, creyendo, confiando que tú responderás. Amén. No lo hago solo con ese interés, pero sí creemos que Dios es poderoso para hacerlo sobrenaturalmente. Y delo con generosidad. Hace 8 días yo les decía, debemos dar no de lo que me está sobrando. Alguien una vez me dijo: es que a mí no me alcanza para ofrendar. No me alcanza para el diezmar. Y es lo mismo que pasa con el tiempo. El tiempo a usted nunca le va a quedar. Ay, tengo mucho tiempo. No, el tiempo no queda, el dinero no queda. Debemos
darle prioridad, sacar el tiempo, sacar el espacio. Usted podría haber tenido muchas otras cosas que hacer esta mañana. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir allá, he hecho todo esta semana, pero usted sacó este tiempo para venir a este lugar, congregarse con nosotros, conectarse a nuestra transmisión y está enfocado. Es decir, tal vez el tiempo no le quedaba, pero usted lo sacó para glorificar a Dios, amén. Lo mismo hacemos cuando ofrendamos al Señor. Y hay un testimonio de una persona que una vez dijo: a mí nunca me alcanza para diezmar, y no lo hacía porque no le alcanzaba, tenía que pagar el arrendo, los servicios, la comida, era una persona sola, no tenía nadie quien más le ayudara. Y un día el Señor lo desafió a través de esa palabra: probadme ahora en esto. Y él dijo: bueno, yo voy a probarlo, Señor. Y lo primero que hizo fue sacar su diezmo. Del pago que recibía quincenalmente, sacó su diezmo y le dijo: Señor, yo te doy este diezmo y tú responderás. Era una persona que tenía una inestabilidad laboral alta, no tenía un trabajo constante, por eso decía que no podía sacar su diezmo porque no tenía un ingreso fijo. Y empezó a diezmar al Señor de lo que el Señor mismo le daba. Y a los 20 días de estar dando su diezmo, su ofrenda, lo llamaron y le legalizaron el contrato. Lo dejaron a término fijo, después de haber estado muchos años tambaleando de un lugar a otro. Entonces, Dios puede hacer grandes cosas cuando usted y yo decidimos en nuestro corazón: Señor, esto es tuyo y yo lo voy a hacer. Yo voy a dar con generosidad, voy a dar con alegría, voy a dar con expectativa, creyendo que tú vas a responder. Y debemos dar al Señor también porque Él nos ha dado todo. Yo no sé, pero cuando yo no sé usted, pero cuando yo doy, cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, yo le digo: Señor, gracias, porque si no fuera por tu mano, no tendríamos. Si no fuera porque el Señor nos ha sostenido hasta aquí, su mano nos ha sostenido, Él nos ha ayudado. Así que hágalo en fe. Mire, hermanos, a veces uno no le alcanza y es verdad, pero dele la prioridad al Señor. Pruebe al Señor en eso, dele la prioridad y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos, va a resultar. Nosotros tenemos muchos testimonios cuando estábamos en cierto lugar pastoreando y no había muchas cosas, pero nosotros decíamos: hay que darle al Señor. Y el ingreso podía ser mínimo y dábamos lo que era del Señor. Hermanos, a veces, se los cuento con amor y con sinceridad, a veces no teníamos muchas cosas en nuestra casa, pero esa semana que dábamos para el Señor era la semana que mejor comíamos, era la semana que más abundancia teníamos. ¿Por qué? Porque es la mano de Dios, hermano. No es lo que usted dé, no abra su nevera y diga: ay, no hay, no. Délo para el Señor, que Él es el dueño del oro y de la plata. Había un profeta tirado por allá escondido, no había nadie quien le diera, y el Señor mandó a los cuervos a que le dieran pan y carne. Dios puede usar cualquier persona, cualquier circunstancia para proveer a su necesidad, cuando usted cree a Dios y cuando usted es fiel a Dios. Mire, de personas que usted nunca pensaría, de circunstancias que usted nunca se imaginaría, Dios lo hace, porque su mente está aquí en lo terrenal, pero Dios está en el cielo y Él conoce todas las cosas. Entonces se lo decimos con amor, pero se lo decimos también con autoridad y con certeza, porque lo hemos vivido, lo experimentamos y sabemos que dar al Señor es una bendición. Así que en esta mañana ejercitémonos también en ese, Tommy, me pone la cruz, por favor, en esa otra asparista, en esa otra, ay, se me fue la palabra, ayuda. En esa otra cosita, disciplina, vergüenza con ustedes, perdón. En esa otra disciplina del discípulo, oremos, leamos la palabra, pero también administremos con sabiduría lo que Dios nos ha entregado. Si usted es hallado fiel, la Biblia dice: si sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sea fiel con lo que Dios le ha dado. En eso poquito, así usted diga: qué pena, eso es muy poquito, hermano. Vea, yo daba diezmos de 50 pesos, de 500 pesos, ya estaba en la universidad y no tenía, me daban 10,000 pesos, entonces yo daba 1,000, pero era mi diezmo, porque era lo que Dios me había dado. No me estaba comparando con el que daba 100,000, 1,000,000, yo veía unos sobres gordos, no importaba, eso era lo que Dios me había dado y por eso yo lo daba de lo que Dios me da. Dios no le está pidiendo a usted de lo que da el otro,
Dios le está pidiendo de lo que le ha bendecido a usted. Así que délo con amor. Ejercitémonos en estas disciplinas. Y la próxima domingo vamos a ver la última disciplina, que es el compañerismo. Cómo yo debo también relacionarme con otros hermanos en la fe. No solamente orar, leer la Biblia y dar, sino también tener compañerismo unos con otros. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojitos, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Pídale al Señor que obre en su corazón, que le muestre. A veces hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, temores, aún argumentos en nuestra mente. Pero hoy dígale: Señor, has hablado a mi vida. Si el Señor le habló en algo específico hoy a través de su palabra, dígale: Señor, me hablaste de esto. ¿Qué debo dar generosamente? ¿Qué debo dar abundantemente, con alegría? No sé qué Dios le habló a su corazón. ¿Qué debo creerte? ¿Qué debo honrarte? Dígale: Señor, perdóname, oh Dios, si he puesto mi esperanza en unos cuantos pesos, centavos o muchos que haya en mi bolsillo, en mi cuenta. Perdóname si he puesto mi esperanza en un salario, en un patrón, en un negocio, en unas ventas. Hoy, Señor, yo reconozco que tú eres mi proveedor, Señor. No quiero poner mi esperanza en otras cosas, en las riquezas que son inciertas. Quiero poner mi esperanza en ti, Señor. Quiero demostrarte con mi actitud que tú eres lo primordial, y por eso te daré lo primero, te daré lo mejor. Señor, ayúdanos a creer, a confiar, a desafiarnos, Señor, a dar de lo que tú nos has dado, de esa provisión, que cuando tú llegues y nos veas y digas: esta persona ha sido fiel en esto que le he entregado poco, ha sido fiel, está preparado, está preparada para recibir más, porque no va a desperdiciar, porque no va a mal administrar. Señor, ayúdanos a ser hallados fieles, sabios administradores, buenos administradores. Y hoy oro por mis hermanos, por todos los que siembran, por todos los que ofrendan, por todos los que diezman, Señor, por los que dan, Señor, aún sabiendo que les va a hacer falta para otra cosa. Oh Dios, yo oro para que tu provisión sea sobre sus vidas. Hoy responde, Señor, con un milagro poderoso, sobrenatural, sobreabundante en mis hermanos, Señor. Hoy lo creemos, Señor. Probamos, Señor, tu palabra que dice que tú derramarás bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Sobreabunda en mis hermanos, en sus necesidades, Señor. En el que tiene necesidad económica, en el que tiene necesidad espiritual, en el que tiene necesidad emocional, en el que tiene una necesidad material, física, Señor. Tú eres el Dios de la provisión, y hoy creemos que sobreabundará, Señor, tu gracia en cada familia, en ese hombre, en esa mujer, en ese niño, en ese adolescente, jovencita que da para ti, Señor, creyendo, Señor amado, que de ti viene la recompensa. Padre, oro para que sus peticiones sean contestadas conforme a tu voluntad y en tu tiempo, Señor, porque es tu plan, es tu propósito mucho mejor que el nuestro, Padre. Oh Dios, también oramos por este día en nuestra nación, Señor, un día de democracia, y te rogamos, oh Dios, que seas tú dándonos la sabiduría, que administremos sabiamente el recurso que tú nos has dado, que es nuestro voto, Señor. Que demos, Señor, voto de una manera sabia, responsable, concienzuda, Señor, y que podamos ejercer nuestros derechos, Señor. Oramos por cada candidato, Señor, por los representantes a la Cámara, al Senado, por las consultas de las coaliciones, Señor. Oramos por estos hombres y mujeres que se postulan hoy
para servir al país, Señor. Te pedimos, oh Dios, que pongas hombres y mujeres que te teman, que tengan una sabiduría para administrar los recursos que tú has puesto en nuestra nación, porque son ellos los que dictarán las leyes, son ellos los que ejecutarán las leyes, son ellos los que darán los proyectos, los que empezarán, aprobarán las inversiones en el país. Por eso hoy te rogamos, Señor, toma tú el control, Señor, que esas personas que tú tienes en el corazón, porque tú eres el que pone y quita reyes, sean dirigidos por ti, Señor. Trae, Señor, la paz en este tiempo. Trae la tranquilidad, Señor, que todo disturbio, que toda violencia, que toda obra contraria a tu voluntad sea quebrantada, Padre. Y rogamos, Señor, la cobertura tuya sobre esta nación, Señor. Así, oh Dios amado, como tú estableciste, Señor, que oráramos por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes. Hoy oramos por ellos y te pedimos, Señor, que sea hecha tu voluntad en el cielo, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos, a los que se conectan con nosotros. Un feliz día. Gracias por estar allí. Y a ustedes, hermanos, gracias por acompañarnos esta mañana. Que Dios los bendiga. Apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. De nuestros servicios semanales, domingos 9 y 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. No te lo pierdas, te esperamos. Oración en la mañana, todos los martes y jueves de 6 a 7 a.m., transmitido por nuestro canal de YouTube, y los sábados de manera presencial y virtual. No te la pierdas. Hola, si tienes entre 11 y 15 años, te invitamos todos los domingos a las 11 de la mañana a nuestra clase de adolescentes. Te esperamos. Escuelas de formación, viernes a las 7 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y WhatsApp para que no te pierdas ninguna actividad. Y recuerda que Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa.